Tres. Tres. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Antes que todo quiero... Aquí está referente a la actividad de Haga la veneciana. Muy buenas tardes a todos ustedes. Realmente quiero agradecer la amplia participación y el interés que veo de todos ustedes a conocer algo de historia. Quiero disculparme porque el título está mal colocado. Realmente, si bien se llama Las ideas liberales de Colombia 1849-1959, que es el libro importante e interesante político y educador Gerardo Molina Ramírez. Yo necesito hacer una presentación muy formal de quién fue Gerardo Molina Ramírez para entrar en contexto. Ustedes pueden comprender muy bien lo que era su posicionamiento político y por qué escribió sobre la historia liberal. Pero ya me había preguntado al principio sobre cómo había sido el ciclo de historia que hemos desarrollado. Yo necesito hacer una presentación preliminar, una historia de lo que hemos hecho con el grupo de diputados y con algunas personas. El grupo de investigación cultural de la Universidad de Antioquia ha venido desde hace, con la cuarta versión, presentando a ASOPE una serie de charlas sobre diferentes tópicos de la historia. La historia es una cosa bárbara. Ustedes se van a dar cuenta a través de lo que les voy a comentar. Desafortunadamente el tiempo que yo tengo para poder mencionar todo lo que plantea Gerardo Molina en el libro no va a ser suficiente. Se requiere por lo menos un semestre completo para poder analizar con precisión la idea política de Gerardo Molina. Pero les decía que el grupo cultural, con este cuarto año haciendo la presentación, inicialmente brindamos una charla sobre historia universal que fue muy bien recibida. Después nos bajamos un poquito e hicimos una faceta de lo que era la historia nacional, la historia colombiana. El año pasado fue historia de Antioquia. Y ahora hay un tema que para mí es, creo que novedoso para ustedes, que es historiografía del siglo XIX y XX. Historiografía antioqueña del siglo XIX y XX. ¿Y qué es historiografía? Es importante que ustedes sepan que historiografía es la historia de la historia. Es el mecanismo que tenemos los historiadores y en ese sentido quiero hacer una cariñosa corrección a mi querido compañero José Alberto, porque sí, hay muchos doctores que van a dictar cursos de historia en este evento, pero la mayoría somos apenas magíster, no tenemos ese nivel tan doctoral. ¿Sí? Es que yo solamente me recibí de magíster hace 2 años aproximadamente, pero todos con ese deseo de hacer una presentación muy especial a todos ustedes. Y les decía que historiografía es la historia de la historia, y es la herramienta que tenemos los historiadores para poder evaluar a las personas que han escrito sobre la historia. La historia no solamente fechas, líderes, ni personas, sino es el análisis de diferentes procesos. Y por eso a veces es un poquito complicado poder entenderla en la magnitud. La mayor parte de personas creen que la historia es como la historia novelada, pero eso no tiene que ver. Nosotros tenemos que estar muy relacionados con las fuentes. Decía entonces, y se me perdió esto, que propusimos presentar algo de historiografía a ustedes, porque en el grupo de investigación cultural de la Universidad de Antioquia, en el departamento de historia, nos propusimos un proyecto, y el proyecto es una parte que lo vamos a presentar en estas 2 sesiones. Es escribir un libro que son los
12 mejores libros de historia que se han escrito en Antioquia en el siglo XX. Ese texto se va a editar posiblemente el próximo año y consta el análisis de 10 o 12 documentos. En una primera revisión encontramos que había cerca de 50 textos que cabrían dentro de ese análisis. Los 12 mejores textos de historia escritos en Antioquia. Pero entonces solamente escogimos, en esta partida tenemos 12 escogidos, entre ellos es este, Ideas Liberales en Colombia, de 1949 y 1959. Estamos en este, 12 miembros ha escogido un título, a mí me correspondió este, y lo hemos sintetizado para hacer una compilación que sacaremos, como digo, el próximo año, un texto que estará a disposición del público y ojalá lo disfruten ustedes. Claro que quiero también decirles algo que, para no tener grave. Si ustedes analizan la forma como se hace investigación en Colombia, el 90% de los recursos de investigación que da Conciencias y que da el gobierno nacional a través de las universidades y otros institutos, el 90% está dedicado a ciencias de la salud, a ingeniería y a recursos naturales. Ese 10% que resta lo cogen otras actividades académicas, entre ellos las ciencias sociales. Y en las ciencias sociales está historia. Entonces imagínense, solamente un 10%, pero peleamos cerca de 40 actividades diferentes de ciencias sociales. Entonces es muy difícil para nosotros tener una financiación y estamos luchando con recursos propios para poder llegar a cabo con este asunto. Pero ya, ese fue como la introducción, la variación en historiografía sobre estas 12 conferencias tendrá que ver, pues, recuerdo ahora, con todo respeto, cambio un poquito el chip. Recuerdo a dos historiadores famosos que pertenecen al grupo Annales en Francia, uno es alemán y el otro francés, Malbrook y Lucien Febvre, que decían que la historia es una sola, que es una historia eminentemente social y que a través de esa historia se derivan las otras facetas de historia. Ahí aparece ya la historia nacional, la historia universal, la historia regional, la historia local, la historia económica, la historia tiene una cantidad de variantes impresionantes. De hecho, por ejemplo, la historia económica tiene variantes como en la historia industrial, la historia toda la actividad que genera esta situación económica, ¿cierto? Entonces, cualquier punto que ustedes tengan en donde aparezca el hombre como tal, hay un tema para trabajar con la historia. Ya, como les decía, no voy a centrarme exclusivamente en el análisis del libro de Ideas Liberales en Colombia, porque seguramente en este tiempo solamente alcanzaré a analizar una parte de los 3 tomos que corresponden a este documento que hizo Gerardo Bolívar. Pero les voy a presentar a Gerardo Molina. Como usted ya puede seguir Gerardo Molina es un antioqueño que nació en un municipio que ha sido muy mencionado en estos días, Gómez Plata. ¿Y por qué ha sido mencionado? Porque allí nació el padre del próximo presidente de la República, el señor Iván Duque Escobar. Era nativo del municipio de Hojas Anchas, del corregimiento de Hojas Anchas, que posteriormente se llamó Pavón y finalmente en 1903 fue constituido como municipio de Gómez Plata. Pero Gómez Plata se llama así porque había un obispo que ayudó muchísimo a la organización de este
Real de Minas en 1754 y ya en el siglo XIX le colaboró bastante y por eso se llama Gómez Plata. Entonces allá nacieron dos importantes personas. Para mí, Gerardo Molina, mucho más importante, mi respetado doctor Juan Enrique, porque les voy a presentar una faceta que es la del político que uno quisiera tener en este momento en el país. Cuando les voy a hablar de las ideas liberales en Colombia, ustedes van a observar que nuestra política en el siglo XIX, ahora pareciera igual. Es decir, hay un dicho muy pegajoso y hasta cansón a veces que dicen que el que no estudia historia se ve obligado a repetirla. Bueno, no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con que los países que no trabajan los temas históricos tienen muchos problemas en su desarrollo. Y ese es el caso nuestro. Gerardo Molina nació en 1906 y murió a los 85 años en 1991 en Bogotá. Desde muy temprano, Gerardo Molina se fue del municipio de Gómez Plata y ingresó al Liceo Antioqueño, en donde terminó su bachillerato. Y era una persona de un interés por lo social muy grande. Entonces, como tenía ese interés por lo social, la situación en la época en la que él vivió, estoy hablando de 1923-27, cuando empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia, era de una inequidad muy alta. ¿Será que estamos igual ahora? La inequidad que tenemos en este momento es impresionante, pero en 1927 era de una inequidad bastante fuerte. Y en 1927 ingresó a la Universidad de Antioquia, pero como era un tipo, un liberal, pero con una tendencia socialista muy marcada, estudiante de la Universidad de Antioquia, entonces no se caigan a revolucionarios. Sí, efectivamente era una persona que estaba pensando en mejorar las condiciones sociales de sus coterráneos. Y notó que los directores, los administradores de la Universidad de Antioquia tenían un carácter confesional extremadamente fuerte que no era compatible con las ideas socialistas del amigo Gerardo Molina. Entonces participó en muchas huelgas, en muchas situaciones complicadas de entendimiento entre el estudiantado de la Antioquia de esa época y las directivas, decidieron expulsarlo. Entonces Gerardo Molina cogió sus chitos y se fue para Bogotá. Allá en Bogotá ingresó a la Universidad Nacional, donde efectivamente se graduó en 1933 como abogado. Pero quiero que revisemos muy bien la actividad laboral de Gerardo Molina Ramírez. Y ocurre que termina en 1933 su carrera de abogado. Inmediatamente es nombrado como representante a la Cámara por el periodo 1933-1935, en la época que estaba como presidente López Pumarejo. Fue representante a la Cámara no solamente por el Partido Liberal en ese periodo, sino que después repitió en el 39 al 41 en el gobierno de Eduardo Santos y terminó en el 62 y en el 64 un nuevo periodo con Guillermo León Valencia siendo presidente. Pero termina su periodo como representante y es nombrado como senador de la República en el periodo 35 a 39. Es decir, de que la actividad de él fue bastante alta. Termina su periodo de representante en el 41 y es nombrado personero de Bogotá en el 42 al 43. Y ha terminado de ser
personero de Bogotá y es nombrado como rector de la Universidad Nacional, periodo que estuvo entre el 44 y el 48. Es decir, observen que la actividad de Molina no, desde que salió de la universidad en el 33, no digamos que desde que salió, desde que estuvo vinculado a la Universidad de Antioquia, siempre fue de una rebeldía política bastante alta y de un interés por favorecer los intereses, los aspectos sociales de la comunidad. Pero adicionalmente, no sé si ustedes recuerdan, veo a muchas personas muy jovencitas acá. Entonces, en 1982, ¿Qué hace? yo por la presidencia de la República, junto a Belisario Betancur, con un grupo que ya estaba dentro del Partido Comunista. Él cayó, digamos que por defecto en el Partido Comunista. Y en 1982 trabajó por la presidencia de la República, pero le fue como los perros en misa, porque mientras Belisario Betancur sacó cerca de 2 millones de votos, el amigo Gerardo Molina tan solo sacó unos 82.000 votos. Realmente el verbo político de Molina no fue muy bueno para él. Pero después de ser rector de la Universidad Nacional en el 48, coincidió, ¿se acuerdan qué pasó en el 48? En el 48 fue el famoso Bogotazo, y después de eso, la revolución que acabó con el centro de Bogotá. Por esa revolución, nuestro querido Gerardo Molina fue catalogado de incitador de esas revueltas, fue muy criticado y tuvo que emigrar a Francia, donde se exilió hasta 1955. Pero para que conozcan la faceta multipolítica, si me permiten la palabra, multifacética en el aspecto de la sociedad. Los compañeros en el periodo del año 30, 40 y 50 fueron las siguientes personas. Carlos Lleras Restrepo fue un confidente de las ideas políticas, muy constante. El poeta Jorge Sarmiento, muy reconocido. El dirigente comunista Gilberto Vieira, que tenía una visión completamente diferente de la posición socialista en el país. Si ustedes hacen una comparación de cómo era la izquierda en esa época y cómo era la derecha, pues vamos a encontrar que en esa época también estaban polarizados la derecha y la izquierda estaba muy acartonada. Entonces, ¿habrá habido cambios? ¿Será que no hemos evaluado mucho cómo ha sido nuestra historia? Otras personas que fueron del círculo de este maravilloso personaje político fue el multifacético sociólogo y político Antonio García Moza, y los historiadores que ustedes recuerdan mucho, Luis Eduardo Nieto Arteta y Diego Hernández Rodríguez. Realmente ellos no eran historiadores, sino que trabajaban temas históricos. En esa época en Colombia no estaba la carrera de historia y la mayor parte de historiadores eran historiadores académicos, historiadores que buscaban el tema histórico y escribían sobre temas de diferente índole. En el caso de Eduardo Nieto era un historiador de carácter económico. Estos personajes tuvieron una vida muy particular, porque en el año 30 estuvieron viviendo la caída de la hegemonía conservadora en el siglo XX. En el 30 cayó esa hegemonía, pero arranca la República Liberal, y ese fue el escenario de las primeras faenas intelectuales y políticas de Gerardo Molina. La pasión de la vida de Gerardo Molina
se puede sintetizar en la siguiente frase: la política de izquierda dentro de los marcos de una tradición liberal. Esas palabras tienen un significado muy fuerte, más aún que en esa época los acartonados miembros del Partido Comunista, los marxistas nuestros en ese momento se llenaban de la experiencia soviética que traían Lenin y Stalin, y en qué se basaban ellos, en que debiera existir en Colombia un partido único con la dictadura del proletariado. Molina nunca defendió eso. Molina siempre defendió que el socialismo debía estar dentro de los marcos de la democracia. Los principios con los que luchó Gerardo Molina es, primero, por la pluralidad de los partidos. Ahí pueden entender que era un demócrata de pies a cabeza. Segundo, por un punto que en este momento también se sigue peleando muchísimo, por la organización sindical ordenada de los trabajadores, pero también él no olvidaba a los agricultores. Y en ese momento, si en este momento el país está en unas condiciones complicadas en cuanto al campo, en esa época los campesinos no tenían las condiciones técnicas para desarrollar sus cultivos, no tenían las colaboraciones económicas para generar sus cultivos, no tenían la asistencia técnica que podían dar las diferentes ayudas agronómicas o veterinarias. En salud estaban solos. Entonces era una situación que Gerardo Molina luchó por sacar adelante a estos campesinos. Y otro punto que trataba de luchar, que buscó trabajar mucho Molina, fue que todo cambio se tenían que hacer por elecciones, y defendía las instituciones parlamentarias. Él tuvo como su elemento de estudio para proyectar su socialismo dos aspectos importantes. Uno fue el laborismo inglés, donde se nutrió muchísimo, y otro fue las ideas socialistas de Jean Jaurès. Jean Jaurès para él fue su maestro en el socialismo. Ellos nutrieron su pensamiento y lo orientaron en sus disertaciones en el Congreso y en la plaza pública. Siempre abogó porque existieran transformaciones sociales que se necesitaban en el país. Perdón, qué pena, ¿nos puede escribir en el tablero el segundo nombre? Jaurès. Jean Jaurès. Jean Jaurès, ¿sí? Él siempre luchó por las transformaciones sociales, pero sin violencia, que no hubiera dolor humano y respetándose las libertades. Un aspecto que me enamora, perdónenme que diga, de Gerardo Molina es su ética política. No ha existido en Colombia un político con la ética de Gerardo Molina. A la fecha no existe. Es una persona que siempre decía algo que les traje aquí textualmente para que observen lo responsable que era con las comunidades. Si la función del dirigente político es actuar en nombre de la comunidad, debe estar siempre atento a las tensiones entre medios y fines. Es decir, era consecuente con que una decisión que tomaba podía generar un daño a la comunidad. Y por eso trabajaba mucho en la relación armónica entre las personas. Hay que mencionar que Gerardo Molina tiene su ideario político se reflejó en un libro que escribió cuando estaba en el exilio en Francia. Ese documento se llama Proceso y Destino de la Libertad. Lo escribió en 1955. Y en él se nutre de la evolución liberal que se presentaba en Europa
consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, todo eso lo enriqueció para escribir. Pero en ese libro hay un punto interesantísimo, si a ustedes les interesa conocerlo, es donde plantea su programa socialista para Colombia. Y el programa socialista para Colombia está ordenado en los siguientes parámetros. Primero, en la nacionalización de los servicios públicos. Él consideraba que eso era un punto que había que tomar el Estado colombiano. Segundo, que la participación del Estado tenía que ser importante en la gestión industrial a través de un sistema de economía mixta. Tercero, que había que hacer una revolución agraria, una reforma agraria. Si estamos en este momento en una crisis grave porque la reforma agraria no se ha hecho, en esa época la situación era supremamente crítica. Y otro aspecto que no fue justo para los políticos, sino realmente le costó la cabeza en 1982, cuando fue candidato a la presidencia, fue que pensaba que era necesario la redistribución del ingreso mediante impuestos crecientes. Ese punto fue extremadamente controversial para que él pudiera crecer dentro de su carrera política. Los otros libros que publicó Gerardo Colina son el que vamos a analizar de una forma extremadamente rápida hoy, que son las ideas liberales en Colombia, el diario de ideas políticas, que lo presentó en el 81. Ideas liberales son 3 tomos realmente. A mí me faltó traerlo como para que ustedes lo vieran, pero si ustedes están interesados en conocerlo, porque es un libro de una lectura muy fácil, muy amena, y le permite a uno conocer cómo es la política colombiana. Solamente yo lo tengo con el editorial Drey. ¿Ustedes saben cuál es el editorial Drey? El editorial Pirata. ¿Sí? Entonces, ese es un problema que yo tendría. Si ustedes están interesados, después me dicen para ver cómo lo puedo hacer. El otro libro que escribió fue Las ideas socialistas en Colombia en el 87 y finalmente la formación del Estado de Colombia. Yo pienso que, siguiendo a Melo y a otros políticos, que el socialismo de Bolivia no tuvo eco particular. La política tradicional colombiana, y escúchenme lo que voy a decir, la política tradicional colombiana en 1930 a 1950 estaba demasiado polarizada, me parece, para que similar lo que estamos diciendo hoy. Estaba demasiado polarizada. Y la izquierda, es decir, el Partido Comunista de esa época, estaba alimentado por la experiencia soviética, en donde pensaban que lo importante era la lucha armada para poder lograr el poder a través de una dirección de un comité central que se arrojaba la representación del proletariado. La diferencia, si ustedes me permiten decirlo, de lo que estamos viendo actualmente es relativamente poco. Es curioso, pero a pesar de ser un socialista de raca en raca, era una persona que no le gustaba la lucha armada. Él siempre dijo, los que están en la guerrilla, los que están en este momento en el monte, por favor, entreguen sus armas y negocien la paz. Algunos lo escucharon, pero todo esto de discusiones, odios, sufrimientos de la población no le gustaba. Pero Molina no solamente fue un personaje político. A Molina hay que admirarlo por otras facetas que se le puede presentar. Molina es un administrador maravilloso, no como muchos políticos de izquierda actuales, que son maravillosos en la discusión política, pero en la administración son un fracaso. Este señor demostró que era excelente administrador. ¿Son populistas? Él no fue populista. Estos de ahora los tenemos. Si toman el ejemplo de Molina,
tenemos una patria completamente diferente. Y no trato de mencionar, respeto mucho la posición política de todos ustedes, no es mi interés influenciarlos, sino comentarles algo bajo términos históricos. Como profesor de la Nacional, como rector de la Nacional, fue renovador y un investigador social del Canadá. ¿Por qué digo que fue un profesor renovador? En 1944 ingresó como rector en la Universidad Nacional. Cuando ingresó como rector de la Universidad Nacional, se encontró con una característica muy particular. En 1944, la Universidad Nacional, que era la más avanzada en ese momento, solamente tenía 3 facultades. La Facultad de Medicina, Ingeniería y Derecho. Cuando hablo de ingeniería civil, no había ninguna otra variación de ingeniería. Entonces, los estudiantes que tenían su bachillerato, ¿qué opciones tenían en ese momento? Tenían solamente 5 opciones. Pero ustedes no, me está hablando solamente de 3, ¿no? Les voy a aclarar por qué tienen 5, porque además de la medicina, si el que podía ingresar a la universidad pasaba, podía ingresar a medicina, a ingeniería o a derecho. Y el que no ingresaba tenía 2 opciones: o ser cura, ¿sí?, o ser militar o policía. Es decir, eran las únicas opciones que tenía el estudiante de bachillerato. Y Molina se dio cuenta de eso y dijo: caramba, la universidad no es concomitante con el desarrollo mundial que se está dando. Entonces, abrió algo que era interesante, abrió los institutos de filosofía, economía, psicología, que después fueron facultades, pero también abrió un departamento de recursos naturales, que después se convirtió en la facultad de agronomía, en la facultad de veterinaria, en la facultad de biología, hubo una variación muy importante en la variación de oferta que tenía la Universidad Nacional en su momento. Pero se presentó otra cosa mucho más importante. En esa época la Universidad Colombiana tenía una característica, que sus profesores eran de cátedra. Es decir, había un rector, sus secretarios, sus jefes de departamento o de facultad, y el resto para abajo eran profesores que acompañaban a los estudiantes. Pues fue Molina el que inauguró algo muy importante, y era que podían existir profesores de tiempo completo, es decir, la vida académica nacional cambió. Ya hubo una nueva posibilidad para que profesores de buena calidad pudieran dar clases con mejores condiciones económicas. Pero adicionalmente se craneó tener la oportunidad a estos nuevos investigadores de la Universidad Nacional de tener una revista y un centro editorial en donde podrían divulgar sus diferentes experiencias. La Universidad Nacional entonces creció en los campos de la economía, la psicología, las ciencias naturales, la filosofía y las matemáticas. Y un punto importante de Molina es su labor como investigador. Como investigador trabajó lo que es la política, la crítica social y la historia de las ciencias. Definitivamente, en mi modesto análisis de la vida de Molina, pienso que Molina fue un liberal colombiano que el Partido Liberal tiene deuda muy fuerte con él. Nunca Molina se sintió cómodo en las filas del Partido Liberal. Siempre estuvo cuestionado por las ideas socialistas que él planteaba, liberales de tendencia socialista. Pero con el libro que vamos a analizar ahora, le rindió, sin querer queriendo, pienso yo, un gran homenaje a personajes como Murillo Toro, como Rafael Uribe, como Gaitán, como López Pumarejo. El libro
es una investigación de honduras que nos permite en este momento analizar algo muy interesante. Si hay una investigación sobre historia liberal, sobre las ideas liberales, ¿por qué nosotros no tenemos algo sobre el Partido Conservador? ¿Cierto? Y ustedes buscan en los textos, en las librerías, y no van a encontrar una historia de las ideas liberales en Colombia. De las ideas conservadoras. Perdón, las ideas conservadoras. Hace mucha falta a historiadores, a profesionales en derecho, en ciencias políticas, por trabajar este tema que realmente es importante. El trabajo de la investigación. Pero ¿cuál es la razón para que no se den ese tipo de investigaciones en un partido que es el otro partido representativo, pues que era el otro partido que era representativo en Colombia? Pero yo pienso que ha sido abandono, es que partamos de este tema. La historia solamente hasta el año 87, 84 fue editada en el país, después la eliminaron, ¿cierto? Muchos de nuestros estudiantes no conocen este tema. Entonces, no son temas atractivos. Les decía que el 90% de la investigación se está desarrollando sobre temas de ingeniería, de medicina o de ciencias médicas, de la salud, perdón, o de recursos naturales. En este tipo de temas, la posibilidad de beneficio, de apoyo económico es baja. ¿Qué iba a decir? Efraín, yo creo que para ayudar un poco a responder la pregunta que no la resolvemos hoy, sí. El asunto es que yo pensaría que no hay una historia de conservatismo en Colombia porque en buena medida la discusión se había trenzado por académicos y por profesionales de la historia en si los constructores de la nación, Bolívar, Santander, algunos referentes del siglo XIX habían sido defensores de una u otra tendencia. Y hasta bien entrado el siglo XX, digamos que eso concentró todos los esfuerzos de los que se dedicaron a escribir historia sobre el país. Solo recientemente se ha empezado a hacer la tarea directamente por profesionales de las ciencias sociales para pensar una historia de las ideas conservadoras. Pero se hace todavía desde el marco de personajes que se les reconoció en su momento como defensores de esas ideas o como adscritos al partido conservador. Yo pensaría que principalmente para ese caso está la figura paradigmática del siglo XIX, que es Miguel Antonio Caro, que ese sí ha sido bastante trabajado, sobre todo en ese último tercio del siglo XX que hoy mencionabas, pero digamos que sí tenemos esa como tarea pendiente, es decir, adelantar investigaciones o sobre ideas conservadoras o sobre pensamiento conservador en Colombia. Bueno, pero ahora sí ya vamos a entrar en materia. Hemos entrado en materia, es que por eso decía al principio que esta charla estaba mal presentada, porque no era solamente analizar las ideas liberales. A mí me interesaba muchísimo que ustedes tuvieran una visión, ponerlos en contexto con ese pensador que era Y ahora sí vamos a empezar a este texto, que tampoco voy a tratarlo en su totalidad, porque nos duraríamos hasta las 8 de la noche en un resumen demasiado rápido. Posiblemente voy a solamente a trabajar el primer tema, y es que las ideas liberales, como ustedes pueden observarlo, está distribuido en 3 fases. Es básicamente un documento de historia política e intelectual que nos ha permitido a nosotros tener un conocimiento de cómo ha evolucionado en ese periodo, la mitad del siglo XIX, la mitad del siglo XX, el cual ha sido el ideario liberal y que prácticamente viene desde los albores de la independencia hasta mediados del siglo XX. Para una mayor comprensión, no se conocen antes de 1849. Es decir, cuando estoy hablando de las ideas del Partido Liberal, la gente pensaría, bueno, ¿por qué no se habla desde 1819? ¿Sí? Porque es que los fundadores del Partido Liberal y del Partido Conservador fueron después de 1939.
No fueron Simón Bolívar ni fueron Santander, como lo estaba aclarando el compañero. El Partido Comunal apareció después. Los que pueden mencionarse como fundadores del Partido Liberal fue Ezequiel Rojas en el 39 y Mariano Espina Rodríguez en el 70. Los que trajeron, muchos pensamos, no, es que Simón Bolívar era conservador, ¿sí? Y Santander era liberal. Estaban influenciados por todo lo que venía de la Revolución Francesa. Pero todo eso se fue organizando hasta conformarse el partido como tal, como el que conocemos ahora, después del 35-39. ¿Cierto? ¿Claro? Bueno. Entonces, Molina nos hace una caracterización perfecta de estos tres periodos. ¿Qué podemos apreciar en esa caracterización? Primero, las diferentes secuencias históricas que ha vivido el Partido Liberal en esos tres periodos. El pensamiento de los líderes políticos, los intentos, muchos intentos que se presentaban por cambiar su ideario y su metodología. De hecho, por ejemplo, estoy hablando ya que Gerardo Molina era un socialista dentro del Partido Liberal y la influencia que tuvo el Partido Liberal de otras ramas políticas, como el caso del Partido Conservador. Ambos se integraron de una forma muy importante a lo largo de la historia. Jorge Orlando Melo, un historiador bastante conocido por ustedes, porque ha escrito la historia mínima, hay una cantidad de documentos, ustedes lo pueden leer por internet, es delicioso para leerlos. Escribe algo que me permito traerlo a ustedes de manera textual, y es lo siguiente, refiriéndose a este señor Molina. El documento escrito por Molina no se apoya en la adopción de las novedades de método y concepción que atraían en esos años a los historiadores profesionales. Es que el libro, que los invito a leerlo, ya lleva como 10 ediciones, lo dejaron de dar últimamente, pero es un libro que son 750 páginas, es como difícil de leerlo, pero les cuento que cuando uno empieza a leer todo eso, Harry Potter no existe. Es una maravilla. Su escritura es sencilla, es ágil y le permite al lector un panorama excelente sobre la evolución política del país. Pero antes de entrar en este periodo de 1849 a 1915, quiero ponerlos en contexto con lo que había en Colombia en ese momento, para que se den cuenta qué ocurría. Desde la independencia de 1819 hasta la fecha, hemos tenido 5 denominaciones como república. Fuimos la Gran Colombia en el 19 al 31. Fuimos la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada, del 32 al 58, siglo XIX. Nos volvimos federales con la Confederación Granadina en el 58 al 63, un periodo bastante corto. Nos remarcamos nuestro federalismo con los Estados Unidos, con ese nombre tan lindo, de Estados Unidos de Colombia, con 9 estados, ¿sí? Y duramos 23 años con ese nombre. Y volvimos al centralismo con nuestra actual denominación de República de Colombia. Pero podemos seguir. Y en ese periodo, entre el 30 y la fecha, hemos jugado a hacer constituciones. Nos ha encantado variar nuestra constitución. Tenemos en 1930 la constitución de la República de Colombia. Después en el 32, como ya éramos el Estado de la Nueva Granada, pues teníamos que cambiar la constitución. Ahora vamos a ver de una forma muy rápida cuáles son las variaciones de esas constituciones. Luego, esa constitución se modificó nuevamente dentro del nuevo estado, de ese mismo Estado de la Nueva Granada en el 53,
Y solamente en el 58 ya nos convertimos en Confederación Granadina con una nueva constitución. Volvimos en el 63, ya tan poquito tiempo, y ya teníamos una nueva constitución que era la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia. Y la cambiamos con Núñez en el 86 con la Constitución Política de la República de Colombia, que recibió, como ustedes muy bien saben, que ustedes votaron para eso, nosotros votamos por esa Constitución, la trabajamos en el 91 con la Constitución Política de Colombia, ya tenía unas ganas de meterles la mano impresionante, ¿cierto? Es decir, el juego colombiano es decir, luchar para cambiar nuestras constituciones. El ideario político nuestro ha sido muy altamente modificado en los 200 años que tenemos aproximadamente de independencia. Pero si ustedes se van a reír de la cantidad de constituciones que tuvimos, pues ahora ríanse un poquito y lloren un poquito con la cantidad de guerras civiles que tuvimos. Solamente en el siglo XIX tuvimos 9 guerras. Claro que la del siglo XX ha durado 50 y tantos años, ¿cierto? Y eso quiere decir que se acabó, no se acabó, pero pues, está. Pero nada rápidamente. La primera guerra que tuvimos, si ustedes no se olvidan, fue entre centralistas y federalistas de 1812 a 1815. ¿Quieren que les recuerde qué pasó con esa guerra? ¿O se acuerdan un poquito de esa guerra? Era la famosa guerra en cuando llamaban la patria boba, ¿sí? Pero ¿por qué nos dijeron la patria boba? Y no era tanto porque los políticos nuestros fueran de poca cera, ¿cierto? Sino que como estábamos recién, habíamos tenido el grito de independencia en 1811, ¿cierto? Entonces, no sabíamos y éramos completamente desintegrados que queríamos ser nosotros. ¿Vamos a ser un Estado unitario o vamos a ser independientes? Y como los españoles nos dejaron completamente aislados entre las regiones, cada uno pensaba de una forma diferente. Mientras estábamos en esa discusión que era válida, nos llegaron los españoles con la reconquista y nos llegaron la vida. Pero después, ya independientes, con el título de la República de la Nueva Granada, ¿cierto? Entonces, de Colombia, perdón, aparece la Guerra de los Supremos en el 39 y 41. Es la misma situación de no entendimiento entre las regiones. Los políticos no se ponían de acuerdo, entonces apareció una guerra, luego una nueva guerra civil en el 51 y los liberales en el 54 se dividen y aparecen los dólmatas y los draconianos luchando por su ideario político. Ahora lo vamos a ver. Uno dice, caramba, estos señores estaban peleando por esto, si era lo mismo, ¿por qué no se ponían de acuerdo como decía Molina, si estuviera ahí? ¿Cierto? Pero no se ponían de acuerdo. A veces el eco político es extremadamente pesado. Luego aparece una nueva guerra en el 60 del 60 al 62 entre centralistas y federalistas. Nuevamente estamos en esa lucha que teníamos al principio en la patria boda, si íbamos a ser centralistas o federalistas. Pero observen esto, no nos quedamos atrás con una política, con una guerra religiosa. Teníamos una guerra religiosa en 1875. ¿Por qué esa guerra religiosa? Porque es que la Iglesia Católica era extremadamente poderosa y influía en todos los elementos de la vida cotidiana del país. Y se empezaban a presentar la expulsión de los jesuitas, la manutención de tierras, la manutención de esclavos, y una cantidad de aspectos que generó esa guerra política en el 77. Y otra vez los liberales tienen una posición muy complicada y en el 84-85 aparece la guerra de la regeneración. Pero esta regeneración estaba con un
piso un poquito conservador que generó una nueva guerra en 1895 con el apoyo de Rafael Núñez. Y terminamos el siglo con la triste que toda la guerra que duele en el alma y que si duele lo que hemos tenido 50 años, personalmente quien conozca lo que fue la guerra de los 1000 días, sufre con el conocimiento que los historiadores dan sobre los eventos que se presentaban en esa guerra. La guerra de los 1000 días entre 1899 y 1902. Voy a hacerles un rápido repaso de los presidentes que tuvimos en ese periodo del 49 al 14. Entre el 49 al 55, lo puedes ir pasando, fue una república netamente liberal. Luego del 55 al 61, puedes ir pasando, fue del Partido Conservador, cuando éramos Confederación Granadina. Y de los 61 a 1900 volvimos a ser República Liberal con el golpe de Estado que mi querido general Tomás Cipriano Mosquera realizó hacia los conservadores y se tomó el poder y esa hegemonía liberal duró hasta principios del siglo 1897 aproximadamente, cuando Rafael Núñez empezó a cambiar su tendencia liberal y conformar otro partido que fue el Partido Nacional con José Eusebio Cano. Finalmente, entre 1900 y 1930 fue la hegemonía conservadora que terminó en el periodo que vamos a analizar ahora. Ahora podemos pasar y seguir en periodo. Entonces ya vamos a analizar lo que Molina trata del periodo 1849-1914. Ese periodo tiene unas características muy particulares. Es un periodo que arranca cuando nosotros todavía, nuestro cerebro como ciudadano, estábamos como pensando que estamos en Colombia. Era 1849 y pienso yo que un poquito más allá, 1863. Y todavía pensábamos nosotros que vivíamos como una colonia. Y no nos habíamos mentalmente liberado de ese pensamiento. Ahora les voy a explicar por qué. Y termina ese periodo que analiza Molina en 1914. ¿Por qué termina en esa época? Porque se presenta una importante crisis global que fue la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Es un periodo de una tensión a nivel interno bastante fuerte, en donde, como ustedes pudieron observar, se presentaron confrontaciones a gran escala, no de confrontaciones conocidas. Pero entre 1968 y 1988 aproximadamente se presentaron más de 50 pequeñas guerras internas entre los estados, entre las provincias. Estoy hablando de las 9 importantes, pero no le estoy resaltando otras que se presentaban en esa época. El manejo económico, social y también podriendo cultural de esa época era exclusivamente de tipo colonial. Y en lo geográfico, la infraestructura de esa época, el norte no entendía qué pasaba en el sur, el este no sabía qué ocurría en el occidente, el río Magdalena era una división, no había puentes de integración. Así como decía Maduro, que nos va a romper los puentes para desintegrarnos, estábamos en esa situación en ese momento. Los pensamientos de la gente de la costa no tenían nada que ver con los del Cauca. Los que eran de Antioquia tenían una forma de pensar completamente diferente del centro. Es decir, había una forma de pensamiento completamente desintegradora.
Es un panorama un poquito complicado, pero observen que así estábamos en Colombia en esa época, pero además de las bellezas que les estoy comentando que existían en ese momento, había otra serie de situaciones que realmente eran bastante críticas. Estoy hablando de 1849 y la esclavitud era rampante. Llegaba casi que llega hasta el 63. De hecho, algunas personas como la familia Mosquera, mi querida familia Mosquera, y los arboledas que tenían haciendas, mineros, con muchos esclavos, si el Estado colombiano dijo, bueno, vamos a hacer más división de esclavos y pagaba 1.600 reales, si no recuerdo, por esclavo hombre y 1.200 por esclavo mujer. Ya que había discriminación de sexo, ¿no? Entonces, cuando para los dueños de esclavos y las esclavas eran importantes por varias situaciones. Me hicieron perder un poquito la aceleración. Bueno, iba a hacer un cuento sacrón, pero que no vale la cuenta. Tomás, pero lo cierto es que las esclavas eran muy importantes para los dueños, porque no solamente les daban hijos, que costaban también, sino que ayudaban también a otros favores de cátedra muy importantes. Pero les decía que la esclavitud era muy rampante en esa época y había dificultades en lo relacionado con el comercio, con la industria, dificultades con respecto a la enseñanza, también había dificultades en la parte religiosa porque la Iglesia Católica estaba metida en todos los elementos de la sociedad. Molina hace una clasificación excelente. Ahí sí necesito una lectura. El siguiente paso. Molina hace una clasificación muy interesante de las diferentes clases sociales que había en Colombia. Está hablando más adelante. Las clases sociales. Hace una excelente clasificación de las clases sociales en Colombia a mediados del siglo XIX, utilizando algunas investigaciones que hicieron connotados de esa época, como el caso de Salvador Camacho Lordán, José María Samper, Florencio González y Rufino José Guadalupe. En esa clasificación social que él presenta, estoy mostrando la que está arriba. Pueden leer la de abajo, pero me voy a centrar básicamente en la de arriba. Nos permite concluir algo muy interesante, y es que a pesar de que ya teníamos 70, 60 años de independientes, nuestra mente tenía la visión social, económica y cultural de la Colombia. Y se reflejaba en la aristocracia de raza, de clero y territorial. Pero esas clases que les acabo de colocar utilizando la clasificación de Molina fueron las responsables, fueron un obstáculo completo para que el país no se desarrollara, para que no saliera adelante propuestas que planteaban los partidos especialmente liberales. Pero, a diferencia de esta clasificación, empezó también a presentarse, a emerger la construcción de... ¿No va a ser lo que? Sí. Posibilidad yo lo que llega en el 49. Ah, ¿cómo? Posibilidad yo lo. Sí, el 39. Digamos que en esa clasificación no van a aparecer los artesanos. ¿Cómo? En esa clasificación no van a aparecer los artesanos. Ahí están, abajo.
Es que esa es La la... tercera. Estoy súper. Es que, Sí. es que fueron las nuevas clases emergentes que aparecieron, Ya. ¿sí? Que ofrecieron al país una nueva alternativa para crecer. Les voy a tratar de identificar qué correspondían las tres aristocracias que define Molina que existían en esa época. La primera es la aristocracia de raza. La aristocracia de raza que a veces todavía existe en Colombia. Fue fundada por los españoles. ¿Y qué hacía? Es que aquellas personas que tenían una mediana posición económica, cultural, menospreciaban al pueblo y lo miraban como si fuera la plebe o la vil multitud. Era el comentario de esos personajes. La otra era la aristocracia de clero. La aristocracia de clero también fue heredada de los españoles. Y era que el clero empezó a tener una gran cantidad de propiedades porque tenía un derecho por el fuero eclesiástico, por el derecho de estola, por los diezmos y misas. Si ustedes en ese momento estuvieran viviendo en 1849, 1860 y tendrían su pecadillo por ahí, ¿cierto? Y tenían su pecadito, ¿sí? Y tenían en ese momento también un problema del corazón, un problema de salud. Entonces lo primero que ustedes buscaban no solamente era el médico, sino el sacerdote, ¿cierto? Para ir a confesarse. Pero ustedes querían ganar el cielo, a pesar de una cantidad de cosas que habían hecho, no de ustedes, los de esa época. A ustedes los miro y veo que tienen una santidad impresionante. No tenemos pecadito. Vamos levitando. Entonces llegaban y decían, bueno, por ganar el cielo, bueno, me colocan en capellanía tantos recursos, tantas hectáreas, yo los administro. Y eso permitió que la Iglesia Católica fuera uno de los mayores poseedores de la tierra. Hubo instituciones como los jesuitas que debo sacarlos a flote, porque si bien tuvieron esa condición, desarrollaron esas regiones. Pero no el clero arquidiocesano. El clero arquidiocesano quedaba con un gran poder de terrenos. Y eso fue extremadamente complicado en ese periodo. Pero hay una que fue mucho más que nada, que fue la aristocracia que clasifica a Molina como territorial o de monopolio, que el concepto de Molina y el concepto del análisis que dice del texto de Molina es definitivamente la más peligrosa. Y era porque es que en ese periodo casi el 90% del territorio estaba solamente en 100 años. Si estamos hablando de inequidad territorial en este momento, en ese momento esta situación era extrema. ¿Sí? No había tierra para los campesinos, la tierra estaba en muy pocas manos. Y sigue estando. Es decir, ¿por qué no había una reforma? Es decir, vean que la historia realmente le está diciendo que estamos continuando lo que ha pasado en el centro. Pero entonces, lo que decías tú, pues aquí aparecen las nuevas clases emergentes que plantea Molina, que son los comerciantes, los productores de oro, los manufactureros y artesanos, los cultivadores, los arrendatarios de rentas públicas. No sé si continuamos con la siguiente. ¿Sí? Bueno. Pero antes de continuar con eso, yo quiero plantearles lo siguiente. Para ese periodo, de acuerdo a Molina, la influencia eclesiástica que teníamos para las decisiones políticas y sociales era extremadamente alta. Y era importante
criterio del Partido Liberal para eso, hacer un cambio en el concepto de sufragio universal. Pero ¿qué plantearon los políticos liberales? Creo que hay un resumen de los planteamientos de los políticos liberales. Ellos querían en este momento disminuir las funciones del Ejecutivo. El presidente tenía las funciones demasiado altas y poderosas y eso no permitía que las provincias o los estados que se encontraran en ese momento pudieran desarrollarse adecuadamente. Entonces, los políticos liberales querían fortalecer la acción de las diferentes provincias. Molina, con esta clasificación, logra una visión macro de lo que era el estado político del país. Quiero que vean ustedes un poquito el resumen del ideario liberal de ese periodo y yo les voy a resaltar algunos puntos muy importantes dentro de la tendencia liberal. Primero, lo que querían los liberales era abolir la esclavitud, a pesar de que muchos liberales eran esclavos. Estamos hablando de Tomás Caro, que fue conservador inicialmente, después fue liberal, pero muchos liberales tenían esclavos, ¿cierto? Pero el partido quería la abolición de la esclavitud. Otro punto que para mí era fundamental era la libertad religiosa. No hay libertad religiosa. Nuestro país era una teocracia. En este momento todo el mundo está alarmado porque el Estado Unido habló de eso. Nosotros estábamos en una posición mucho más compleja que el Estado Unido. Entonces, los liberales querían la libertad religiosa, libertad de enseñanza, quitar el desafuero eclesiástico que les permitía tener una mayor tierra. Y otro aspecto era la supresión de la pena de muerte. Todo el que tenía deudas en esa época podía entrar a prisión, ¿sí? Entonces ellos querían abolir la prisión por deuda, querían fortalecer a las provincias y expulsar a los jesuitas por las razones que se mencionaban. Entonces, ya pasado al siguiente, entonces sigo comentando. En ese orden de ideas se presenta una grave crisis entre el liberalismo y aparecen dos tendencias. Lo analiza muy bien el liberal Florentino González, en donde distingue los gólgotas de los draconianos. Eso fue hacia 1853 ya. Poco a poco ya nos vamos pasando. En el 53, realmente es la primera tendencia liberal que encontramos. Y la diferencia entre gólgotas y draconianos estaba relacionada con algo muy particular. Los liberales gólgotas querían un país un poco más libre de comercio, una libertad comercial, un liberalismo mucho más alto. Ellos planteaban que si la Constitución podía tener un catálogo amplio de libertades individuales y políticas, podíamos estar mejorando el país. Eso no estaba de acuerdo con los planteamientos democráticos de algunos liberales que se llamaban draconianos, se llamaron draconianos porque ellos querían una sociedad igualitaria y que las personas se emanciparan progresivamente. La posición draconiana facilitó la presencia de nuevas sociedades democráticas y sin embargo esas condiciones de un libre comercio versus un estado más proteccionista los draconianos generó muchos conflictos internos. De hecho, los draconianos tuvieron el apoyo de artesanos militares. Ahora les voy a hacer un repaso muy rápido de las constituciones que se presentaban entre 1953 y 1958
Luis, ¿quiénes eran los líderes o los personajes de uno y otro de esos dos grupos? Estaba Miguel Samper entre un lado, Julio Toro en el otro. Básicamente ellos eran los líderes de esos campos. Aunque había Florentino González también estaba incluido en ese grupo. Es decir, la tendencia de Murillo era más radical en ese momento. Entonces vamos a hacer una revisión muy general de cuáles fueron las diferencias que teníamos en las constituciones de 1853 a 1863. Imagínense, en 10 años cambiamos constituciones de una forma bárbara. Vean, en la del 53 tenemos la de la República de la Nueva Granada, en donde apareció una cosa importante, que se abole la esclavitud, se establece la libertad religiosa, y hay un punto muy interesante en esa constitución. Se establece el periodo de 4 años para el presidente de la República y se crea el cargo de vicepresidente para cuando el presidente se ausenta parcial o temporalmente o definitivamente. Voy a seguir rápidamente, pero yo les resalté eso que les acabo de decir, porque en mi concepto, analizando el documento de Molina, era lo más importante que tenía las ideas liberales de ese periodo. Sigue, sí, continuamos. Estamos ya en el 58 y ya somos Confederación Granadina, ya somos Estado, ya tenemos 9 departamentos, 9 estados, perdón. ¿Qué cambios nos trajo esa constitución? Para hablarlo muy rápidamente, primero que cambiamos de nombre, ahora nos llamamos Confederación Granadina. Lo otro es que el periodo presidencial sigue con los 4 años, pero los de las cámaras solamente se redujeron a 2 años. Se vuelve a dar una forma grande al federalismo, y en ese sentido el gobierno federal se reduce en su importancia, se mejoran se fortalecen los estados, pero el gobierno central solamente se va a encargar de las relaciones exteriores y de algunos asuntos menores. Es decir, el gobierno central, el gobierno federal es mucho más pequeñito. Sigamos con la siguiente. Este es el escudo de nuestra querida Confederación Granadina. Vean que las listas, las franjas de la bandera eran diferentes y el escudo tenía esta variación respecto a lo que era el actual escudo de bandera. Sigamos. La bandera ahí está al revés. Sí, esa es la bandera de esa. No, pero en el escudo. Ah, sí. Sí, vea que está amarillo abajo. Pero esa era la posición que daban en ese momento, ¿cierto? Viene ya la Constitución del 63 y acá esta es una Constitución que es producto de la guerra. Se cogen a los conservadores y ¡pum!, se aplastan por parte de los liberales, ¿cierto? Y tenemos un país con 9 estados. Ahí todavía tenemos a Panamá, ¿sí? Ahora van a ver lo interesante de cómo hemos cambiado. ¿Por qué se unen? Dice, la Constitución dice, se unen y confederan a perpetuidad, consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio, y forman una nación libre, soberana, independiente, bajo el nombre de los Estados Unidos. Constitución que se modificó después en el 76. Esta era nuestra querida Colombia en ese periodo. Ay, qué barriga tan fea. Panamá no existe. Las pérdidas que hemos tenido con Venezuela son importantes, las pérdidas que tuvimos con Brasil son significativas, las pérdidas con Ecuador son también importantes, con Perú, y sin contarle lo que hemos perdido con Nicaragua. Este es el nuevo bandera y escudo de los Estados Unidos, de Colombia. Cambian la posición de las banderas. Aquí están los 9 estados y sigamos. Y llegamos a la Constitución del 63. Tiene
algunas características que vale la mencionar. Se abole la pena de muerte, eso es fundamental. Yo coloqué esto porque muy pronto van a haber unos cambios significativos. Tenemos que se consolida la separación de la Iglesia y el Estado, ¿sí? Para mí es fundamental y quiero que lo tengan en cuenta porque van a observar qué ocurrió después. La educación, y este es un punto que recalco, se volvió laica. Ya los liberales decían, no señor, nosotros queremos una educación donde se apoye en las ciencias modernas como la física, la química, la biología y otras. Y el Estado como tal, el Estado federal, se redujo solamente a ser un vigilante del orden público y a garantizar libertades individuales. Es decir, ya los estados eran mucho más poderosos. Podemos seguir. Ahora entonces, llegamos a un periodo que es el periodo radical que ocurre entre 1863 y 1879. 1863 es una época transicional. Pasamos de un país con manejo colonial a un país con criterio capitalista. Gracias a las ideas de mi querido general Tomás Cipriano Mosquera. Eso se le debe a este señor. Los pensamientos que tenían los liberales radicales eran los siguientes. Primero, que teníamos que mejorar la justicia. Era fundamental. Segundo, que la instrucción pública era muy mala y había que mejorarla. Tercero, que había que hacer una revaloración completa de la injerencia religiosa. Pero esta posición, yo creo que la podemos pasar ya, ¿sí? Tan solo duró 15 años. En ese periodo, los liberales estuvieron muy concentrados en discutir por qué el país tenía problemas en las relaciones entre Iglesia y Estado. Y no analizó tanto los problemas de desarrollo de infraestructura que teníamos. Entonces se le critica mucho esa época del radicalismo, pero sin embargo fue el periodo más honesto que existió y más cristalino que se presentó en el manejo político del país. De hecho, muchos historiadores dicen que fue la época de las luces donde el país pudo salir a desarrollarse adecuadamente. Pero se presentaron nuevamente diferencias entre radicales y demócratas liberales. Me habían hecho la pregunta de quiénes eran los representantes y aquí aparece que el pensamiento de Miguel Sanbel era demócrata y el pensamiento de Julio Tolo era radical. Aquí era donde querían traernos a ustedes que le hice un comentario al principio de la charla. Observen las diferencias que hay entre radicales y demócratas. Y me pongo en la posición de Molina cuando dice, caramba, no entiendo. Las dos cosas eran congruentes. ¿Por qué no nos entendimos? ¿Por qué no hubo una posición de diálogo entre las dos partes para poder lograr un desarrollo del país? Los liberales demócratas, y me voy a explicar por qué se presentó eso, querían impulsar la enseñanza pública. Perfecto. Favorecer las migraciones europeas. Ahí hubo un pequeño conflicto. ¿Y por qué hubo un pequeño conflicto? Migraciones europeas. Si el país tenía 2 millones de habitantes, 2.200.000 habitantes, el 90% en el campo, el 10% en las pequeñas ciudades que teníamos. Teníamos un analfabetismo del 85%. ¿Sí? Entonces, una idea liberal muy interesante fue las migraciones europeas. ¿Por qué no fue bien recibida esa noticia? No, es que se llena esto. Gente que es protestante y nosotros somos
católico, nos van a cambiar, sin miedo. No permitió que el país tuviera una posibilidad de desarrollarse trayendo nuevas tecnologías. El conocimiento agropecuario del país en 1863 era extremadamente pobre. Nosotros no tenemos un conocimiento claro sobre las características agronómicas de nuestros suelos. No teníamos un conocimiento sobre el tipo de cultivo adecuado para nuestros terrenos. El café fue llegando después en el 70 y tantos, pero nosotros no sabíamos para qué servían. Habíamos trabajado en el tabaco y tuvimos problemas después con la exportación. Lo único que estaba sirviendo era el oro, ¿cierto? Pero un país con vocación, escúcheme que me vaya ya a mi campo inicial, un país con vocación forestal, en un país donde todos eran madereros, ¿sí? Entonces no tenía congruencia para poder desarrollar el país. Un país que tenía una posibilidad de desarrollar agropecuariamente muchos terrenos, pero no conocían sus características climáticas, edáficas y todo lo que se necesite para el desarrollo agropecuario. Por favor, entonces, ¿qué? Pues había que traer tecnología y no se permitió. Lo que querían los liberales en ese momento era también buscar que esos partidos que eran abundantes distribuidos gratuitamente entre la población que podía desarrollar, entre ellos los inmigrantes. No se pudo hacer por ese temor religioso que tuvimos. Mejorar y ampliar las vías. ¿Quién no quiere que se desarrollen las vías? En este momento nos sentimos un poco más contentos porque el desarrollo vial ha sido bastante importante. Organizar exposiciones. Pero ¿por qué la organización de exposiciones? Porque es que nosotros también teníamos que vendernos al exterior. ¿Qué era el país? Esa idea era fabulosa. ¿Qué estaba produciendo el país? ¿Para qué servía? Y eso no se pudo desarrollar. Y lo que me decía, mejorar el conocimiento geográfico, topográfico y recursos naturales. Ese era el ideario fabuloso para desarrollar el país. Un país con 2.200.000 habitantes, 90% en el campo, 10% en las ciudades. ¿Por Dios? ¿Por qué no hicimos eso? ¿Cierto? Entonces uno dice, caramba, ¿qué nos pasó a nosotros los colombianos? Escúcheme la vehemencia. Y después, la posición de nuestro pueblo. ¿Cierto? Nos pasa a uno. ¿Qué querían abolir la esclavitud? Estamos hablando del 63. ¿Cómo? Abolir la esclavitud 63. Sí, ya estaba abolida. Sí, pero como había esa situación que les comentaba, entonces, ¿sí? ¿Qué ocurría con nuestras decisiones? Segundo, la secularización del Estado era importante, pero había situaciones que no lo permitían. La autonomía fiscal y administrativa. Por esas características, a Murillo lo catalogaron de comunista, ¿cierto? Y se polarizó el país, ¿cierto? Entonces, y eso no era comunismo, era un socialismo interesante, pero de comunismo no tiene nada. Podemos seguir. Y ya aparece la presencia de Rafael Núñez, no sé si estamos ahí, la generación, ¿cierto? Sí. Es un nuevo político que se nos presenta dentro del campo liberal como un radical importante. Oigan esto que les puedo decir. Les presenté las constituciones, en donde había una serie de normas sobre la religión, sobre la educación, etcétera, etcétera. Y Núñez, Rafael Núñez, era un liberal radical que quería el federalismo, que quería el fortalecimiento de los diferentes estados. Pero tenía un concepto, empezó a tener una variación dentro de su mentalidad liberal. Y pensó que para poder desarrollar el país era necesario hacer una reorganización del Estado y de la sociedad colombiana, y para ello necesitaba modificar la Constitución del 63.
radicalización, esa regeneración que aparece en Colombia, generó una guerra civil en el 76 que fue liderada por Aquileo Parra. Las políticas gubernamentales que lideraban Núñez estaban basadas en la libertad, entender qué era la libertad, entender qué era la democracia para los colombianos, entender cómo era el manejo del Estado, entender cómo debería ser el comportamiento de los diferentes partículas dentro del escenario social, cultural y económico del país, entender cómo era la cultura para los colombianos y la relación con el país. Sobre la libertad, les traje acá un comentario que me dejó a mí bastante, me puso a pensar bastante. Núñez consideraba que la sociedad no solo era un agregado de individuos, él la veía como una totalidad orgánica. Él no aceptaba la libertad, que se entendía como el derecho de que cada quien oponerse a un colectivo. Él entendía que el Estado era respetable y había que manejarlo autónomamente. Núñez consideró que el sentido unitario de la sociedad debía conducir a una nación simétrica del Estado. Igual ocurrió con la religión. Y con la religión tiene un cambio bastante importante. Núñez quería antes, en el 68, que nos liberáramos de esos problemas que teníamos con la Iglesia. Pero en esta oportunidad llegó y hizo unos planteamientos que todo el mundo dijo: bien, lo que está pasando. Dijo lo siguiente: abramos la historia universal. Ningún pueblo ha logrado su libertad sino a través de la religión, en primer lugar, y en segundo lugar por la línea gubernativa. Un liberal radical que era alérgico a las posiciones de la Iglesia se vuelve completamente eclesiástico, si me permiten la palabra. Entonces, hay un cambio sustantivo en el pensamiento de Núñez, todo lo que podemos pasar. Núñez, que venía del Partido Radical, del Partido de Insuficiencia Radical, era visto por los conservadores y como a este sí no le debemos tener un poquito de miedo. Y tenían una desconfianza bárbara. Entonces, para ganarse a los conservadores, les planteó unos puntos bien interesantes que quiero resaltar en este momento. La enseñanza tiene que ser católica. ¿Cómo así? La enseñanza católica, si antes nos decía que tenía que ser laica. Lo vieron en la Constitución, ¿cierto? Y adicionalmente dijo: suscribo un concordato con la Santa Sede en el 87. Con eso concentralizó el país. No estoy hablando de que el conservatismo, por eso es importante hacer un análisis de las ideas conservadoras para poder defender esas posiciones. Tercero, en el presupuesto nacional cargó una prebenda económica a favor de la Iglesia para que pudieran construir escuelas e iglesias en donde se diera educación católica. Luego, en el 84, entregó las armas de los oficiales, el ejército, lo conservatizó, lo entregó a los militares conservadores. De esa manera, los liberales radicales perdieron completamente. La oposición se unió con Miguel Antonio Caro y con ellos juntaron con él el Partido Liberal. Se separó del liberalismo y se unió del Partido Nacional. El Partido Nacional, con Miguel Antonio Caro, ellos buscaban los siguientes puntos. Primero, la estabilidad política colombiana, que era muy difícil cuando las posiciones liberales eran bastante visibles. La unión de conservadores y liberales
después de que les quita el laicismo en la educación y otros aspectos que les he mencionado, difícilmente lo podía lograr. Quería la tolerancia religiosa, y esto todo lo plasmó en una reforma de la Constitución del 63, con una nueva que fue la del 86, que nos duró hasta el 1990, más de 100 años. En esas condiciones que teníamos, Núñez consideró importante establecer el sufragio libre y universal para que las minorías se manifestaran. Pero en un país en donde la educación estaba tan pobre, en donde el analfabetismo era tan alto, en donde las clases sociales estaban tan delimitadas, pues lo que generó fue que con astucia, con dinero, con violencia oficial, a través del confesionario, se definían los resultados de las siguientes elecciones presidenciales. En esa manera nos llega la Constitución de 1986, ¿cierto? La Constitución de 1986 es la carta política que nos rigió hasta el 91, que fue promovida por Rafael Núñez y escrita por Miguel Antonio Calvo, y se logra después de una guerra civil en el 85. En esa guerra civil ya Núñez tomó el poder y entonces dijo, bueno, vamos a tener 2 delegados por estado, y de esta manera, con los 9 estados, firmamos la Constitución. No sé si ahí están los principales aspectos de la Constitución del 86, que quiero resaltarlos. Hay una cosa importante: el periodo presidencial pasa 6 años. Se devolvió a la Iglesia Católica todos sus derechos, otorgándole un régimen especial fiscal y el control de la educación, de tal manera que el currículum académico lo fijaba en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica elegía en qué colegios se podía desarrollar su programa y también elegía a los profesores. Desmontó el sistema federal y cambió un liberal radical que piensa en un federalismo. Ahora dice, no, yo quiero es un poder central. Pasa de federalista a una política de mando central, creando ya no estados sino departamentos, y cambiando completamente el control del Estado. Y una cosa importante es que dividió el poder en 3 ramas: la legislativa, ejecutiva y judicial, y hasta el 91 la ejecutiva era la más poderosa de las cosas. Unificó las Fuerzas Armadas, pero eso trajo consecuencias bastante importantes. Hay una cosa que era interesante, fue que prohibió el divorcio, y eso fue grave en ese momento. Las consecuencias es que empezaron a emigrar muchos profesores y funcionarios públicos hacia Venezuela y Ecuador, porque se vieron reprimidos por la censura que ejecutó la Iglesia. Y cambió todas las condiciones que teníamos en ese momento con el Estado federal a Estados Unidos. Ya aparece, esta es la parte final de esta charla, porque no pienso cansarnos con los otros 2 tomos. Esos otros 2 tomos implicarían unas charlas de cerca de 2 horas. Solamente quiero decir que cuando llega el siglo XX, nos encontramos con la triste guerra de los días, en donde el liberalismo perdió alrededor de 1000 hombres por mes. El liberalismo entró en una crisis bastante fuerte, y Molina dice que si bien era la oportunidad para que pudiéramos progresar, porque la infraestructura empezaba a mejorarse, había nuevas fuentes de riqueza, los ahorros estaban mejorando, pero nos llega la guerra de los 1000 días
Y nos llega para colmo en 1903 la secesión de Panamá. Entonces el país queda realmente deshecho. Se independiza Panamá. Entonces, y para colmo, los liberales siguen en discusión y aparecen dos tendencias liberales, una que era de tendencia socialista liderada por Rafael Uribe, por el general Herrera, por el general Reyes, por Ospina, y hacen un planteamiento que era importante pero que no lo discutió nadie porque estábamos en plena economía constitucional. Ellos querían cambiar la forma como se elegía el Senado, la Cámara, modificar el sistema tributario, reformar el sistema de herencias, desarrollar una legislación social, organizar el sistema de protección social, eliminar la caridad pública que era rampante, hacer una reforma agraria que estamos hablando de 1900, estábamos hablando de 1860, 1900, y estamos en el 2018 y la reforma agraria no llega por nada. ¿Sí? También se hablaba en esa época de planificar por parte de los liberales un descanso obrero, pues porque el tiempo de trabajo era mucho más intenso de ahora, y a tomar medidas con respecto a las industrias, pero a esa tendencia socialista del liberalismo liderada por Uribe le salió una aristocratizante de Carlos Arturo Torres que decía, bueno, yo me baso en la teoría de Bacon, queremos que el país no luche tanto, no se desgaste tanto. Los ídolos del Foy hablaba que tenían que utilizarse, pero siguieron las tendencias liberales apareciendo, nuevas tendencias liberales. Nicolás Esguerra y el general Quintero Calderón crean la Unión Republicana con la cual se empiezan a separar cobijas con el Partido Liberal, y los liberales tuvieron que empezar a hablar con el clero porque muchos de los jerarcas decían, el que es liberal no es buen católico. El que es liberal no es buen católico. Entonces, en esa época tuvieron que ir los diferentes líderes liberales a hablar con los jerarcas y decirles, por favor, entiendan, nosotros somos liberales, pero también vamos a eso. ¿Sí? Con esta parte concluyo esta charla. Espero no haya sido una, o sea, le faltó hacer un análisis del segundo y tercer tomo. Pero es que si empiezo con el segundo tomo, nos quedamos la regeneración. Es que el escudo de la regeneración era porque los liberales le colocaron eso a Núñez porque ya nos iba a llevar, como esos cambios y cambios, ¿sí? Era llevar al país a un caos muy fuerte, ni orden ni libertad. Yo traje confusionamente como bueno, muchas gracias.